Que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de mi hija en especial. Quiero decirles que el día 14 de marzo fue extraído de mi hija un quiste con un peso aproximado de 2 kilos. Este quiste, al hacerle el estudio, hermanas, era un teratoma inmaduro. ¿Qué es esto? Era un tumor maligno, el cual cuando lo extrajeron había ya derramado líquido, hermanas, y eso hizo que las células malignas se esparcieran por su cuerpo. Consultamos con varios doctores y todos coincidían que mi hija tenía que entrar a un proceso de quimioterapias. Mi hija no quería las quimios, nosotros también nos negábamos, habíamos visto en el hospital cuántos niños andaban en silla de ruedas, otros ya andaban pues mal de sus brazos, ya no les había funcionado las quimios, habían entrado a radiación, les habían afectado muchas partes de sus cuerpos y nos decía, Señor, yo no quiero esto para mi hija. Y y nosotros confiábamos en el poder de Dios, no queríamos pasar a mi hija por una quimio, pero fue necesario, hermanas, porque pasaron unos meses después de que les trajeron ese tumor a mi hija y ella en el mes de agosto nuevamente empezó con más tumores. Le detectaron en ese entonces tres, de tamaño pues grandes, y en lo que empezaron a tratarla con quimios, la primera quimio no respondió, pues fue como una quimio muy suave que le pusieron. Este, Nosotros orábamos al Señor y nosotros le decíamos, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué nos quieres enseñar con esto, Señor? Y orábamos, hermanos, y llegó el día que los tumores seguían avanzando cada vez más, se estaban multiplicando. Mi hija fue internada por una infección antes de que le extrajeran esos tumores. Y en ese periodo que estuvo en el hospital, su pancita le creció tan grande. En un lapso de 15 días, su pancita creció como más grande que una mujer embarazada de 9 meses. Eran bastante los tumores. Los doctores nos decían, es un caso muy difícil el de su hija. Tenía, aparte de sus tumores, por toda el área peritoneal, muchas semillitas de tumores que estaban haciendo como de tamaño de una lenteja, decían los doctores. Nos mostraron la tomografía que le habían tomado a mi hija y eran puros focos verdes por todo su interior de ella. Algunos tumores muy grandes otra vez, y yo le decía, Señor, tu palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto, Señor, en ese momento yo le decía, ¿en qué nos va a ayudar? Mira a mi hija cómo está. Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres enseñarnos? Mira, Señor, te necesitamos. Y le pedíamos perdón, Señor, si acaso te hemos fallado, Señor. Perdona, Señor, pero te ruego, Señor, extiende tu misericordia. Hallemos gracia delante de tus ojos, hermana, y no solamente, bueno, yo siento que no pasamos por una situación de estas, hermanas. Yo no le oraba al Señor solamente, yo le lloraba y le decía, Señor, tú tienes poder porque han visto mis ojos tu poder. Y orando una y otra vez, y un día en la madrugada la palabra de Dios vino a mí y me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y hermanas, sí, esta palabra llegó a mí cuando mi hija estaba en su peor momento, en el momento más crítico, donde los doctores decían, es un caso difícil.
Llegó el día de la operación y ya la pasaron a quirófano. Mientras la iban a anestesiar, hablaron conmigo y me dice los doctores, señora, es muy difícil estas cirugías que se van a hacer. Trae tumores por todos lados, trae tumores que están invadiendo órganos. Este, había uno que estaba entre el tórax y el corazón, otro que estaba por el hígado, otro de donde le habían quitado el quiste anterior estaba y otro tumor muy grande otra vez. Y y muchos, hermanas, eran muchos. Fue un peso total en tumores de 8 kilos, más el líquido que traía. Le quitaron a mi hija en total con entre líquido y tumores como 13 kilos. Y el doctor decía, el anestesiólogo y todos los que hablaron conmigo, su hija sabe que puede morir porque si poquitito se va un descuido podemos afectar la vena principal que alimenta el corazón y su hija se va porque el tumor está muy cerca del corazón. Y, y yo le decía, me decía el doctor, si su hija sale, va a salir entubada. Si lo logra, va a salir entubada y va a terapia intensiva. Y yo le decía, Señor. Yo le decía, Señor, tú tienes poder, cumple tu palabra en mi hija. Tu palabra dice que no hay nada difícil para ti. Tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Hermanas, había mucho pueblo de Dios orando por mi hija, no solamente ese día, desde que empezó el caso de mi hija. Estuvo en grupos de oración y oraban por ella y nosotros orábamos, mis padres oraban, pero yo me sumergía, me gustaba orar, la calma de la quietud de la noche y yo sentía que yo debía tener un trato con Dios, con Él y yo. Cuando mi hija estaba en el hospital, orábamos juntas, leíamos la Biblia, pero ese día, hermanas, mientras ella estaba en cirugía, yo el Salmo 23, hermanas, lo recorría una y otra vez. Yo decía, Señor, yo hago mía esta palabra. Tú estarás con mi hija. Y me llegó el mensaje de una hermana y me dice, hermana Ceci, estamos orando y ayunando desde hace una semana. Y hoy empezamos a orar a las 4 de la mañana. Y Dios me ha hecho sentir que Él al entrado a la sala de operación y Él dice que es médico de médicos. Hermana, para no hacerles larga, cuando después de 4 horas y media termina la cirugía, sale la cirujana y dice, la cirugía fue un éxito. Su hija no va a terapia intensiva. Su hija no va a salir entubada. Su hija va a piso. Y yo daba gloria a Dios y yo le dije, esto lo hace nuestro Dios. Todos hemos estado orando por ella. Y dijo la cirujana, sus oraciones ayudaron mucho. Dice, porque los tumores no invadían ningún órgano vital y su hija está bien. Nosotros dábamos la gloria a nuestro Dios, hermanas. Y quiero decirles que Dios cumplió esa palabra donde dijo en Salmos 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiero decirles que antes de esa cirugía, los marcadores tumorales de mi hija estaban en 11,000, demasiado altos para una niña de su edad. El cáncer estaba todo lo que daba, los tumores muy multiplicados, esos tumores malignos, y no nos daban esperanzas, pero Dios siempre tiene una última palabra.
Él es el Dios Todopoderoso que tiene cuidado de nosotros, que se compadece de nosotros, que nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Mi hija, hermanos, quiero decirles que a pesar de esta enfermedad que tuvo, Dios siempre estuvo con ella. Mi hija pudo estar yendo a clases, no perdió clases. Ella solamente en los tiempos de que estaba en la quimio no iba a clases, pero Dios la fortalecía. Quiero decirles que cuando pasó esa cirugía, en menos de un mes iban a ser sus 15 años. Yo le decía, hija, que suspenderlos. Y mi hija decía, no, mamá, yo quiero mis 15, yo tengo la ilusión de mis 15 hermanas, ya teníamos todo preparado desde mucho antes de que nos dieran esa mala noticia. Mi hija salió a los 10 días de haber tenido su quimio, fueron sus 15 años, y al mes de haber sido operada, un poquito menos, ella estuvo en sus 15 años, hermana, Dios la fortaleció. Nosotros decíamos, los estudios van a salir mal, nos habían ordenado estudios para el día 25 de noviembre del año pasado y sus 15 eran el 23, hermanas. Entonces nosotros dijimos, vamos a retrasar los estudios porque los estudios van a salir mal, pues ella se va a desgastar sus fuerzas. Y hermanas, quiero decirles, hermanas, que cuando se llegó el lunes, tuvimos que hacerle los estudios, pues el doctor nos había citado en la tarde. Y quiero decirles que de estar en unas plaquetas de 70,000 antes de sus 15, el día lunes habían subido a 275,000 sus plaquetas para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Dios es maravilloso. Ujú. Y nosotros a veces nuestra, nuestra mente, nuestra fe flaquea ciertamente cuando vemos estas situaciones tan complicadas. Pero Dios nunca nos falla, Él es fiel, Él está con nosotros, hermanas. Y yo comparto esto, hermanos, al día de hoy, desde el mes de noviembre, hermanas, mi hija ha estado saliendo bien de sus marcadores tumorales. Al día de hoy está en 2,42. Una persona sana debe estar en un parámetro de 0 a 8. Quiero decirles que cuando ella pasó este caso, ella subió a 11,000, demasiado altos, pero Dios es bueno, hermanas. Dios ha sido bueno para con nosotros. Esta semana mi hija fue llamada al hospital y fue declarada sana para la gloria de nuestro Dios. Allí la hicieron tocar una campanita donde lo hace cada niño que pasa por un proceso de cáncer. Cuando terminan eso, cuando el doctor ve que ella ya está libre, que ella ya está sana, los llaman y les hacen ahí su fiestecita. Por ahí tomé algunas fotos, compartía yo con mi hermana Yolita Quijano, unas fotos donde un video también donde ella está tocando la campana y nos invade el gozo, hermanas. Nuestro Dios es el mismo, nuestro Dios no cambia en su poder. Él es fiel. Él tiene todo el poder, hermana. No hay caso difícil, hermana. No importa la enfermedad, la situación que por qué estemos pasando, hermanas. Cuando nosotros echamos fe, mano de la fe, cuando nosotros nos asimos de la palabra y le decimos, Señor, aquí estoy. No lo merezco, pero tú puedes obrar, tú puedes hacerlo porque eres el omnipotente, tú eres el sanador, hermanas. Dios obrará en nuestras vidas. Mi hija está aquí, está sana para la gloria de nuestro Dios, hermanas. Que el Señor les bendiga, a la paz de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hermana,